Hola Yasmin, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo está Yasmin? Bueno, esperemos se escuche bien. Perfecto, Yasmin, muchas gracias. Ok, en la sesión del día de antier estábamos platicando acerca ya especial y específicamente de las fuentes del derecho, pero específicamente del derecho fiscal. Hablamos precisamente dentro, bueno, para empezar de la ley, y dentro de la ley hablamos tanto del decreto ley como del decreto delegado. Ya vimos qué es cada uno y cuáles son sus diferencias. Específicamente en el caso del último, que fue en el que todavía no lo culminamos, decíamos que era el decreto delegado. En el caso del decreto delegado decimos que es una autorización que se le da al Ejecutivo para que puedan emitir normas. Decimos que esas normas tienen también carácter, tienen también fuerza de ley, solamente que estas van a ser forzosamente por un tiempo limitado, que quiere decir que no se van a quedar ahí para siempre, sino que tienen el establecimiento de una cosa en especial. Puede ser por un lado por tiempo limitado y también por otro lado puede ser con objetos claramente definidos. Sí, eso ya lo habíamos comentado en la clase del día de antier. En este caso, vemos específicamente en el caso de México, la delegación de facultades para poder legislar en nuestra materia, específicamente en la materia tributaria, se le delega precisamente al presidente de la República. Decíamos, como fundamentación legal, teníamos el 131 de su segundo párrafo. ¿De cuál? De nuestra Constitución. Ahí precisamente, si ustedes se pueden ir o pueden buscar en el caso de su constitución política, en el 131, en ese segundo párrafo, nos van a decir que sí, que efectivamente el Congreso tiene la capacidad, ya sea para poder aumentar, para poder disminuir, inclusive hasta para poder quitar cierto tipo de cuotas que están establecidas en la exportación o en la importación, ¿sí? Es más, si el Congreso llegara a considerar que son necesarios crear otro tipo de tarifas o que de alguna manera algo no se pudiera importar, que hubiese alguna prohibición o en su defecto que algo no pudiera salir del país, lo puede hacer. Vamos por partes. ¿En qué momento habría la necesidad, por mencionarlo así, de prohibir alguna importación? ¿En qué momento creen que el Estado pudiera decir esta importación está prohibida? ¿En qué casos cree? Digo, esto es parte de lógica, no es parte de algún conocimiento muy específico. Puede ser con las características para salir fuera del país. Vamos por partes. Acuérdense que las importaciones es lo que entra y las exportaciones es lo que sale. Evidentemente, en el caso de las exportaciones, si no reunimos los requerimientos que tal vez necesita algún organismo internacional o el país al que van dirigidas las mercancías, los productos, los objetos, inclusive los servicios, pues obviamente no va a pasar, ¿verdad? Pero en el caso de México, ¿en qué momento puede prohibir una importación? ¿En qué momento será? Todo es peligro, claro que sí, podría ser el caso. Recuerden que ahorita estamos trabajando mucho y lo platiqué con ustedes, creo que cuando, bueno, no sé si ustedes ya les alcancé a dar ambiental, no sé. Bueno, en el caso es que precisamente nosotros trabajamos, el país, tenemos muchos productos transgénicos, ¿no? Tenemos muchos productos que de alguna manera pues necesitan reunir normas de salud en el cual se compruebe que pues, son aptos para el consumo humano. Si esos productos que intentan ingresar a nuestro país no tienen esas características, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en automático se va a restringir la entrada al país. Pasa con todo, pasa con alimentos, pasa con productos por su calidad, por ejemplo, por elementos inclusive por sus precios,
por elementos que no han pagado impuestos, ¿no? Que suelen entrar a veces por fronteras, todo lo que tiene que ver con piratería y todo lo que tiene que ver con estos elementos copiados, sobre todo mucho producto chino, que en muchas de las ocasiones intenta entrar al país, pero sin el pago debido de tributos. A veces por eso es que se hace tan barata la cuestión de este tipo de productos. En bebidas, por ejemplo, se hace todavía más delicado, porque obviamente las bebidas pues, tienen que comprobar ciertos procesos y ciertos estándares, ciertas normas oficiales, para que puedan entrar al país, porque no toda la bebida alcohólica la hacemos en México, claramente recibimos mucho producto de importación, y esos pues claramente deben de reunir requisitos muy importantes, porque si no, pues obviamente podemos ser susceptibles a tener un problema de salud, ¿sí? Bueno. En ese mismo 131, en segundo párrafo, no solamente se faculta, ¿no? O el Ejecutivo, bueno, más bien el Congreso puede facultar al Ejecutivo en este tipo de casos, de tarifas, de importaciones, de exportaciones, tránsito de productos también. ¿Qué diferencia hay entre una exportación e importación y un tránsito de productos? Artículos, objetos, como quieran ver. Es un tránsito. Decirse que, bueno, parte ya de la importación, o sea, de lo que entra al país, es el tránsito, de cómo va a distribuirse una mercancía en todos los estados del país. Ok, puede ser, hay unos que pasan y se quedan en nuestro país, ¿no? Se va distribuyendo a diferentes entidades federativas, pero resulta que hay mercancía que no se queda en el país, que de hecho el destinatario final no somos nosotros, probablemente pueda ser Estados Unidos, o viceversa, de Estados Unidos para la parte sudamericana. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente México solamente se convierte pues en el paso. ¿Por qué cree que nuestro país es tan importante? Pues porque somos el canal de muchas cosas, tanto para recibir como para mandar. Es más, no nos vamos tan lejos, pues no por eso somos uno de los puntos número 1 del tránsito de personas que van para los Estados Unidos. Claro, porque no pueden pasar de otra manera si no es por territorio mexicano. Bueno, pues lo mismo pasa con los productos. En ese caso, también hay productos que necesitan entrar o salir de manera urgente. En ese caso, también no nos podemos esperar a que el Congreso vuelva a hacer toda la modificación, sino que en este caso se le delega al presidente y el Ejecutivo de manera inmediata saca un decreto y bueno, les da el permiso para poder transitar, ya sea porque salen o porque entran. Uno de los ejemplos más claros, en el caso cuando hay contingencias, ¿sí? O cuando hay algún tipo de desastre natural. Nos pasó a nosotros, bueno, nos ha pasado varias veces. Bueno, en el 2018 no hubo tanta necesidad, la realidad es que todavía tuvimos como la oportunidad. Pero en tiempo anterior, cuando fue ejemplo el terremoto del 85, ¿no? Este suceso tan complicado que claramente no les tocó, no nos tocó a ninguno de nosotros, pero probablemente sus papás en algún momento recuerden todo ese tipo de cosas. Aquí sí hubo un serio colapso, hubo un colapso muy fuerte precisamente económicamente hablando, que inclusive pues se tuvo que mandar a pedir ayuda internacional, ayuda humanitaria. Y pues muchos países, pues obviamente ingresaron o trataron de mandarnos a nosotros, pues productos, ¿no? Productos no perecederos, higiene y todo lo demás. Obviamente en ese momento, pues no se iban a poner como muy a hacer todo el canal para poder hacer el ingreso, porque era urgente, porque se necesitaba. Entonces, en ese caso, ¿qué hicieron? Pues a través de decretos empezaron a meter las cosas. Lo hicimos nosotros cuando fue la parte de este desastre en Indonesia. Pasó lo mismo, México también siempre se ha caracterizado por ser un lugar muy humanista. Entonces, siempre que se ha requerido apoyo, inclusive hasta humano, porque en algunos desastres que ha habido, hasta México ha mandado capital humano para poder ayudar a labores de rescate. Bueno, pues en ese momento también se hicieron, igual yo creo que a ustedes les tocó, no sé en qué año estaban, pero sí, yo creo que sí les tocó. Se hicieron colectas en muchos lugares, en hospitales, en escuelas, en centros comerciales, etcétera. Se empezaron a recaudar precisamente en seres para mandarlos a este lugar. Y lo mismo, pues obviamente al reunirlo, pues no vamos a empezar a hacer todo el trámite, ¿no? Por decreto lo pudieron mandar para que se fuera sin ningún problema. A ver, déjenme ver. No es el mensaje de mi compañera Jasmine. Bueno,
Entonces ahí tenemos los ejemplos en los cuales sí se puede delegar, digamos que cierto tipo de funciones cuando se estime de manera pertinente por parte del Congreso a la parte del Ejecutivo. Esto, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con fines específicos de poder regular el comercio exterior. Esa es como la finalidad básica, ¿sí? ¿Por qué el comercio exterior llega a ser tan importante junto con la parte de la economía del país? Pues obviamente porque pues ahí dependemos todos, ¿sí? Obviamente toda esta parte comercial que genera, pues genera fuentes de empleo, y las fuentes de empleo que generan, pues generan dinero, y si hay dinero, pues se mueve todo. Si no hay dinero, pues definitivamente no hay manera. Claramente cuando vemos esta parte de economía y de comercio exterior, pues también busca en muchos sentidos, pues hacer que la producción de nuestro país también sea por lo menos equilibrada. Porque ¿qué pasa si la economía, o en este caso la producción nacional, es mala? ¿Va a afectar? Por supuesto que va a afectar. Y bueno, con cualquier otro tipo de propósito que pueda dar algún tipo de beneficio en el país. ¿Por qué decimos que esta regulación es tan importante? Porque recordemos que no somos un país 100% cooperativista. ¿Qué quiere decir? Que no lo que producimos nos lo quedamos, ¿sí? Por razones varias, digo. La primera, podríamos decir, porque no bastaría, ¿no? No nos podríamos tal vez dar abasto en que nosotros produjéramos todo y todo lo pudiéramos autoconsumir. Quién sabe qué tan viable sea, digo, ahí los que se dedican a esas áreas lo pueden saber un poco mejor. Sin embargo, pues también, si lo vemos por otro lado, pues también tenemos mucho consumismo malinchista, ¿sí? ¿Qué es el malinchismo? ¿Han escuchado o han visto algo de eso? Adelante. Ok, más prioridad a los extranjeros, efectivamente. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues sí, que nos damos más por consumir productos extranjeros, ¿no? Es el consumismo del mexicano, por eso muchas empresas de otros países les encanta México como mercado, porque en México se consume de todo. México compra de todo, ¿sí? Y somos a veces muy propensos pues, a comprar a muchas marcas de otros países, digo, no solamente norteamericanas, sino todas aquellas que nos puedan llegar inclusive más allá que, que las propias marcas mexicanas. Se critica mucho por el tipo de mano de obra, pero eso es mentira. La mano de obra mexicana es una de las mejores manos de obra mundiales. Por eso muchos productos y muchas empresas se fabrican en México. El problema es que se van a otros países, se les ponen etiquetas de otros lugares, pues ya, ¿no? Pero en realidad la mano de obra es mexicana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues precisamente debemos de cuidar mucho esa parte de la producción nacional, o sea, que realmente lo que produzcamos lo podamos distribuir, porque si nos lo quedamos, pues eso puede ocasionar graves colapsos. Se ve mucho, por ejemplo, en la parte de la agricultura, ¿no? La parte de la agricultura, México es un gran distribuidor de todo lo que tiene que ver con el campo, y no por otra cosa, sino porque además de saberlo trabajar muy bien, pues en México hay muchas opciones, tenemos muchos climas que digamos que son benévolos para la producción de muchas cosas. El problema es que a veces se sobresatura. ¿Y qué pasa si producen de más? Pues ya no pueden, ¿dónde lo distribuyen? O luego les llegan a poner ciertas restricciones legales en las cuales pues suelen tener muchos problemas. Pasó hace, no sé, como un par de años, más o menos. Con aguacate, pasó con el aguacate y ha pasado varias veces. Recuerden que la agricultura, si alguna mala característica tiene, es que es perecedera, o sea, se echa a perder rápido, ¿sí? Yo no puedo tener parados acá los aguacates 2 meses, ¿verdad? No, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esta situación? Pues precisamente produjeron, y más allá de sobreproducir, no, produjeron lo normal. Uno de los, digamos que de los mercados más grandes que nos consumen a nosotros aguacate es Estados Unidos, sobre todo en un evento nacional, porque para ellos es un evento nacional como lo es el Super Bowl. Ahí consumen bastante, es parte de su aditamento para comer, ¿no? Bueno. Y resulta que en ese momento empiezan a poner restricciones y empiezan a poner barreras en la frontera por cuestiones, pues vaya, por cuestiones políticas, diplomáticas, económicas y problemas suyos. Y el problema es que no dejaban entrar el aguacate. Entonces, obviamente, ¿qué pasó con todas esas asociaciones de agricultura? Pues obviamente empezaron a tener graves problemas y a meter mucha presión sobre la parte del gobierno mexicano, porque si no, ¿qué iba a pasar? Pues obviamente iban a echarse a perder. Y se imaginan pues vaya, ¿no? Todo el tiempo que trabajan y toda la inversión que tienen ahí,
Sí, o sea, porque no crean que es, o sea, 1 kilo, 1 tonelada, o sea, son muchísimas toneladas que se van. Para eso, pues obviamente inicia la parte del Congreso hacer la valoración, pero pues ya no había tiempo. Por decreto, precisamente, también se resuelve la situación. Entonces, ahí vemos la importancia que sí se le da al Ejecutivo para que él pueda tomar las decisiones rápidas o, en su defecto, las decisiones, digamos, de alguna manera urgentes. No porque el Congreso no pueda, porque el Congreso no se le dé, no, simple y sencillamente porque no podemos agotar todo ese campo legal, porque eso requiere tiempo, y lo que falta aquí es tiempo. ¿Sí? Bueno, eso por ponerles un ejemplo, para que veamos más o menos cómo funciona la parte de los decretos ley y de los decretos delegados. Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda o alguna pregunta en esa? De hecho, ya prácticamente lo habíamos acabado el día lunes. El siguiente que tenemos es la parte de nuestro reglamento. Creo que por acá ya lo habían comentado en la tarea de reglamento. Si queremos una definición propiamente de lo que es un reglamento, el autor Fraga nos dice que son conjunto de normas, una o varias, no, conjunto de normas jurídicas de carácter impersonal y abstracto que expide el Ejecutivo, ¿sí? La finalidad precisamente es facilitar que se aplique de alguna manera exacta las leyes que hace el legislativo, ¿sí? Bueno, creo que la clase anterior, o son que 2 anteriores, platicábamos que las leyes en muchas ocasiones son muy generales. En muchas ocasiones nos dicen las cosas, pero no nos dice cómo hacer, ¿sí? No nos da las peculiaridades, es muy general la ley. Entonces, para evitarnos malos entendidos y sobre todo para evitarnos malas interpretaciones, ¿qué es lo que sucede? Pues surgen los reglamentos. La diferencia de los reglamentos a comparación de la ley es que los reglamentos los hace el Ejecutivo, ¿sí? Y las leyes, recuerden que las hace el Legislativo. Esa es la primera gran diferencia. La otra, pues, es que el reglamento nos sirve para explicarnos lo que dice la ley, ¿sí? Para darnos como esas pequeñas peculiaridades, si lo queremos ver. Ahora, si nosotros vemos y analizamos esa parte de definición, pues podemos decir que el reglamento es como una herramienta o el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley, ¿sí? En México, inclusive, digo, si ya lo vinculamos estrictamente con nuestra rama de estudio, sí se ha vuelto una fuente sumamente importante de nuestro derecho. Con amor, no manches. ¿Cómo que se escuchó la voz de Jessie, será? ¿O de quién? ¿Quién tenía su micrófono abierto? Bueno, lo cerraron a quién. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, yo sé. Sí, yo sé, yo conozco tu voz, Jessie. Bueno, les decía, en el caso de derecho fiscal se ha convertido en una de las fuentes más importantes porque prácticamente a veces es la única herramienta que tenemos como para poder comprender y para poder aplicar la norma. Inclusive, los reglamentos han logrado desarrollar o nos han logrado explicar como a detalle los principios de la propia norma, ¿sí? Y que nos hace que la podamos aplicar de una manera correcta. Digo, esto ocurre por varias cosas, ¿no? O sea, puede ocurrir porque el Ejecutivo lo comprenda de alguna manera mejor porque es parte de sus facultades, porque es parte de lo que le corresponde, o simple y sencillamente pues porque se le delegó a él y se lo tiene que hacer, nada más por eso. Acá vemos que tenemos sobre todo la parte de los elementos esenciales del tributo. En el caso especial de materia fiscal podemos encontrar que hay normas que nos hablan sobre cuál es la naturaleza de la contribución, que nos puede decir cuáles son sus elementos esenciales, por mencionar otra cosa, o que de alguna manera hasta nos puede decir, ¿sabes qué? Mira, esto que te había dicho en la ley ya se modificó, ya cambió, ya se extinguió, ¿sí? Entonces ahí tenemos una de las peculiaridades. Ahora, otra cosa que tenemos y que por eso son tan importantes los reglamentos en la materia fiscal y no solamente basta con conocer la ley, es porque el derecho fiscal, a comparación de otras ramas del derecho, el derecho fiscal es muy movible, ¿sí? O sea, está en constante cambio, está en constante modificación. Entonces, para poder estar enterados precisamente de esos cambios, pues en gran parte nos pueden ayudar la parte de nuestros reglamentos.
Acá tenemos, miren, acá tenemos un ejemplo que nos pone Marjane, y él nos indica precisamente que el legislador ya se le ha vuelto como una práctica o ya se le ha vuelto como una costumbre el estar anunciando las leyes y estar imponiéndonos obligaciones. Sí, ya sabemos que cada que se les ocurre imponernos una obligación, la imponen. Pero precisamente, además de ponerlo en la ley, pues obviamente el reglamento es el que nos va a decir hasta dónde llega la ley, quiénes estamos dentro de tener que obedecer esa nueva obligación, qué tan grande va a ser la obligación. El reglamento es el que nos va a decir eso, ¿no? Muchos de los casos, pues la ley nada más nos enuncia, van a tener la obligación de, pero no nos dice todo lo demás. Bueno, pues el reglamento básicamente es el que se va a encargar de todo eso. Inclusive, hay ocasiones, sobre todo en las leyes fiscales, que la ley de momento se vuelve muy dura, ¿sí? Se vuelve muy severa, se vuelve muy estricta, si así lo queremos tomar en cuenta nosotros. Y precisamente el reglamento hace, como su nombre lo dice, una regulación distinta y sobre todo una regulación más favorable, ¿sí? O sea, que nos va diciendo como la parte de los caminos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puede suceder? No hay absolutamente ningún problema. Si llega a haber alguna contrariedad, pues bueno, tenemos que utilizar herramientas legales, pues para ver cuál es la que subsiste más. Por eso es tan importante pues, tener que conocer las dos. Esto generalmente, digo, debería de ser trabajo de los abogados, pero sin en cambio, pues hay muchos otros perfiles que también se dedican a conocer toda esta parte legal. El reglamento como tal en nuestra legislación al principio solamente se tomaba en cuenta como algo accesorio, ¿sí? Solamente, pues es algo accesorio y el reglamento ponlo para que, ¿no? Para que esté ahí. Hoy por hoy no, la realidad es que con el paso del tiempo el reglamento ha obtenido un papel muy importante, al grado que precisamente en el reglamento se logran aclarar o se logran precisar pues ciertas cuestiones de la ley. Entonces digamos que ya va teniendo una jerarquía pues mucho más amplia, mucho más alta. Bueno, entonces aquí lo importante es, bueno, indistintamente de todo, que recordemos qué es el reglamento. Sí, nos vamos a quedar nosotros con la definición del autor Fraga. ¿La copiaron? ¿Gustan copiarla o algo? Sí, claro. Sí, no hay de qué. Ok. Bueno, la siguiente fuente que tenemos es la parte de nuestras circulares. Sí. Ahí está. Circulares, ¿sí? Igual también ya les habían comentado ustedes dentro de su búsqueda, también les aparecieron las circulares. La circular básicamente es como un brazo, como una derivación propia del reglamento,
¿sí? Esta disposición cabe mencionar que, como su nombre lo dice, también es de carácter administrativo, o sea, no es de carácter legislativo, no lo saca el Congreso. Son de carácter administrativo, nada más que el reglamento, la diferencia entre uno y otro, es que el reglamento lo hace única y exclusivamente el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República. Y en el caso de la circular, no. En el caso de la circular la puede emitir cualquier tipo de funcionario que pertenezca a la administración pública, ¿sí? Ejemplo, un secretario, ¿no? Un secretario de Gobernación, un secretario de Hacienda, un secretario de... Ellos pueden sacar circulares, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque son funcionarios, porque son, están dentro de la administración pública. Algo bien importante en las circulares, no quiere decir que cualquier persona que pertenezca a la administración pública puede sacar circulares. Solamente los funcionarios superiores, ¿sí? Si hablamos de las secretarías, pues obviamente los secretarios, ¿no? Ellos van a ser la cabeza, digamos, de sus secretarías. Miren, acá los podemos ver. Tenemos en el caso de los secretarios de Estado, pueden ser también los directores generales, hay organismos que no tienen secretario, pero que sí tienen director general. Ah, bueno, pues en ese caso, pues ya pueden ser los directores generales las cabezas máximas. A ver, pregunta. Y es para todos en general. Si ustedes tuvieran un problema con su cédula profesional y obviamente hicieran un reclamo, pero digamos que no nada más es una persona, son, adelante, son bastantes personas, ¿no? Y resulta que pues dentro de esa institución dicen, chin, vamos a emitir una circular, que ya vimos que es como el reglamento, solamente que no lo hace el presidente, y dice, bueno, vamos a emitir entonces una circular. ¿Quién se encargaría de hacer esa circular con respecto a la resolución de las cédulas profesionales? ¿Quién sería el encargado? Otra vez. Todos van a tener que dar una respuesta, todos. ¿Vale? Así que vayan pensándolo. Vamos a pensar que un grupo muy importante, o sea, muchas personas que ya se graduaron, como ustedes futuramente lo van a hacer, y hicieron su trámite de titulación y todo muy bien, pero resulta que llegan a tener problemas con sus cédulas profesionales. Entonces van, todos ponen sus quejas, y bueno, resulta que llega un momento que el encargado de este problema dice, vamos a emitir una circular pues para regular lo que tiene que ver con las cédulas profesionales de este número de personas. ¿Quién sería el sujeto encargado de emitir la circular? Así rápidamente, por acá. Isaac, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¿El director de dónde? Ok, el director general de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública, al ser secretaría, tiene secretario. Sí hay un secretario, ¿no? ¿A poco no hemos escuchado el secretario de Educación Pública? Pues claro, ¿no? Bueno, pero resulta que no, el secretario de Educación Pública no hace todo el trabajo, que pues imagínense. Resulta que tiene departamentos, ¿no? O sea, tiene como una descentralización precisamente de la administración pública. Y resulta que hay áreas para todo, ¿no? Para todo. Pero resulta que dentro de eso tenemos una Dirección General de Profesiones, ¿no? Esa Dirección General de Profesiones es el que se encarga de todas nuestras cédulas. La cédula que ustedes en algún momento van a aportar va a emitir y va a venir precisamente de ahí. Entonces, si alguien llegara a emitir alguna circular con respecto a eso, sería el Director General de Profesiones, que precisamente es un descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque es la cabeza, ¿no? Porque es el órgano máximo precisamente dentro de. Es muy importante saber la parte de las competencias. Digo, esto es algo muy burdo, porque todos vamos a tener una cédula profesional, si es que queremos, obviamente,
bueno, por lo menos para nosotros como abogados necesitamos la cédula profesional sí o sí. Entonces, todos los profesionistas técnicamente pues deben de contar con eso. Es más, ya dejen ustedes de eso, por si llegaran a necesitar el servicio de alguno. Porque luego por eso nos andan defraudando por todos lados, porque resulta que los profesionistas, que son profesionistas, pues, no tienen cédula. O su cédula, peor tantito, es falsa. ¿Sí? ¿Y dónde revisamos eso? Claro, pues en la Dirección General de Profesiones. Si ustedes quieren saber si un profesionista está debidamente acreditado, lo tienen que buscar. Entonces, es muy importante saber, porque si no sabemos la competencia de dónde ir, pues digo, definitivamente pues no vamos a avanzar en nada. Bueno, entonces las circulares ya vimos que es una derivación de los reglamentos, que quiere decir que nos dan peculiaridades de los reglamentos, también son de carácter administrativo, pero no los emite el presidente de la República. Solamente los van a emitir los altos funcionarios de la administración pública. ¿Sí? Como pueden ser, ya lo vimos, secretarios de Estado, directores generales, ¿no? Que en la mayoría de ocasiones son estos dos. Como nos damos cuenta, bueno, pues al ser un documento administrativo, las circulares pues van a tener disposiciones de carácter administrativo. En muchas ocasiones las circulares solamente son como para comunicación interna del mismo órgano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de todas las dependencias del propio ejecutivo. O en algunas ocasiones las circulares también son un medio de comunicación entre los funcionarios y nosotros como particulares, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque obviamente nos hace o nos da una interpretación de la ley, ¿sí? De aquel sujeto que le está emitiendo, o nos quieren hasta comunicar algún tipo de decisión, algún tipo de acuerdo, es más, hasta un procedimiento, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros las recibimos por parte de cualquier organismo, ¿sí? Recibimos circulares en las cuales la autoridad nos dice, a ver, ¿sabes qué? Mira, te vamos a comentar, de acuerdo a lo que tú impusiste, pues la decisión de nosotros es tal, ¿sí? Un caso muy claro que apenas sucedió, que fue acerca de un plagio de una tesis. No sé si llegaron a escuchar. Híjole, creo que fue de derecho, ¿no? Bueno, precisamente se hablaba del plagio de una tesis, imagínense. Ya, y aparte tenemos, bueno, pero ya ese ya lo echaron para abajo, dijeron que no lo van a someter a estudio. Digo, y no lo van a someter a estudio porque sí se ve un conflicto de interés. Se supone que quien quiso la revisión es sobrino del expresidente de la Suprema. Es como que ya se ve como que ahí nada más quieren fastidiar, ¿no? Pero en el caso del otro fue de unos estudiantes, digo, no sé, creo que una era de la UNAM o uno, no sé, creo que la chica era de la UNAM y el chico creo que era de la UAP o algo así, no sé exactamente el asunto, y precisamente sí se denunció el plagio, se denunció el plagio de la tesis, y obviamente esto se va ¿a dónde? Esto sí se va a la Secretaría de Educación Pública, porque obviamente ellos tienen que ver pues qué es lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque resulta que creo que ya estaba hasta la parte creo que del título y obviamente se tienen que echar para atrás pues, todos esos trámites. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se emite una circular, ¿para qué? Pues obviamente para hacer toda la parte de la revisión. ¿Y cuál es la conclusión? Que efectivamente sí hubo un plagio. O sea, un plagio muy tonto, porque la realidad es que es sumamente parecida. Creo que si le cambió el título fue bendito Dios, porque de ahí en fuera se parece bastante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la emisión? Pues obviamente la circular, inclusive hasta entre órganos, ¿no? Dirección General de Profesiones, pues no hay manera, ¿no? Ni siquiera inicia el trámite de la SEP. En el caso de UNAM, sabes que tampoco echa para atrás la parte del título, ¿no? Entonces se van haciendo circulares, que son ¿qué? Pues obviamente inclusive hasta comunican los acuerdos a lo que llegaron, las decisiones y los procedimientos. En la UAP, yo les puedo decir, en mi generación se dio, bueno, un año después, creo, 2 años después, se dio. También hubo ahí un problema de corrupción en el cual se quitaron, no sé cómo estuvo exactamente, bueno, sí, se brincaron el examen de inglés. Hoy por hoy, digo, no sé acá si se los manejan. También les piden el inglés para titularlos, no sé. Pero les piden, o sea, se los piden como requisito de titulación.
Madre de Dios, se empiezan a ver. Bueno, en el caso es que en la UAP, desde hace mucho tiempo, algo de tiempo, empezaron a exigir el inglés como un requisito de titulación. O sea, tú puedes ser un excelente alumno, tú puedes tener 10, pero si tú no acreditabas el TOEFL, que era el que pidían, el que piden, creo que todavía, simple y sencillamente no te podías titular. Y el detalle es que allá, pues ya no, en esa instancia, en esos cambios, como un cambio de rectoría en aquel momento, no te lo daban así como ustedes, que se los dan obligatorio, ¿no? Ahí tú veías cómo tomarlo, a qué horas, cuándo, con quién, ahí tú veías qué hacer. No es tu problema si lo tomabas o no lo tomabas. El detalle es que después, a la hora de la titulación, como nos tocó ese trance o nos tocó ese cambio, pues muchos no les importó, ¿no? Por ahí hubo unas cuestiones políticas internas de la UAP, en la cual empezaron a dar una cantidad de dinero para que se hicieran que sí habían pasado el examen, ¿no? O sea, te recogían documentos y era así como de, en inglés, ajá, sí, ahí están los documentos. Y pues, ¿qué creen? Pues resulta que cuando hicieron obviamente la revisión, pues se dieron cuenta que, a ver, alguien tuvo que haber hablado, ¿están de acuerdo? Que por arte de magia no te das cuenta de todo el bolón de, imagínense cuánta gente se titula de la UAP cada cuatrimestres, o sea, un mundo de gente. Alguien ha de haber hablado, alguien se ha de haber quejado, o alguien se acusó, o algo pasó, que empezaron a hacer auditoría. Y en las auditorías de esa generación, creo que fue parte de la mía y parte de la siguiente, empezaron a ver, ¿no? A ver, por ejemplo, Isaac, caray, su papel de inglés, no está. A ver, Dana, tu papel de inglés, no está. Yo, ¿no? Empezaron a darse cuenta que eran varios de derecho, ¿cierto? Y bueno, también hubo algunas otras licenciaturas. Entonces empiezan a ver y les empiezan a hablar. Ejemplo, ¿no? Sí, Isaac, te hablo a los compañeros, a ver, te hablamos acá de la UAP porque estás en tu trámite de titulación, pero no nos aparece tu documento de inglés. Lo normal que es, así de, yo lo entregué. Bueno, no te preocupes. Ve, solicítalo, que te lo exhiban y lo presentes. Pues no había papel porque no había examen, no había nada. Entonces, como empezaron a darse cuenta de eso, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a emitir circulares. Empezaron a emitir circulares, obviamente a la parte de la certificación, a la parte de lenguas, de todo. Y obviamente, ¿para qué? Pues para echar atrás los títulos. Y el problema no es ese, sino que después mandaron circulares a los estudiantes con este detalle, en el cual prácticamente los iban a vetar, porque obviamente lo primero que se les ocurrió fue decir, bueno, a ver, con la pena, denme chance. Voy a tomar mi curso de inglés y pues ya lo paso. Pues no, porque al final de cuentas es como un fraude que le estaban haciendo a la institución. Entonces, ¿qué iba a hacer la institución? No, ahora simple y sencillamente de mi universidad no te vas a poder titular. Entonces, imagínense, porque en ese momento nosotros cursábamos en 5 años, para nosotros un derecho eran de 5 años completitos. Entonces, imagínense 5 años a la basura por básicamente fue una cuestión de corruptela. Dicen que técnicamente no, porque había acuerdos políticos con la rectoría de aquel momento y con la dirección de derecho. Si fue, si no fue, quién sabe. Pero todos recibieron sus respectivas circulares de órgano interno, en el cual se decía que pues obviamente ya no iban a tener la oportunidad de titularse de la universidad. Y obviamente pues quedabas con un mal referente. Y prácticamente decían, bueno, ok, revalido mate, no puedes, en mi universidad ya no lo vas a poder hacer, porque básicamente era un fraude. Entonces ahí se pelearon, de hecho fueron hasta amparo, hicieron un montón de cosas. ¿En qué acabó? No sé exactamente. Pero bueno, las circulares, si nos damos cuenta, se dan dentro de materias internas, ¿no? De hecho, llegó hasta la parte de SEP, porque los que somos de UAP, nuestro título viene emitido por la UAP, no por la SEP. Pero ahí conectaron con la SEP para que hubiese la manera de entonces quitarles esa autoridad y pasarlo al control de SEP. Era muy difícil porque pues por eso se llama autónoma, ¿no? Entonces no se iba a poder, pero sin en cambio ahí involucraron a la SEP y la SEP de hecho sometió al estudio, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos. Bueno. Ahora, ¿qué tan eficaz? A ver, vamos a abrirlo, sí se ve, creo que normal. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la eficacia de estas fuentes formales del derecho fiscal? Hablamos una ley, hablamos un decreto delegado, hablamos un decreto ley, hablamos un reglamento, hablamos una circular. En este caso, las circulares como tal, bueno, en muchos de los casos dicen, bueno, pues es que no se consideran una fuente especial, porque si bien es cierto, la circular contiene disposiciones, pero al final de cuentas son apegadas al reglamento, ¿no? O sea, como que tendríamos esa lógica.
Solamente la diferencia, pues, es que hay una distinción del acto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las circulares por sí solas no contienen normas, ¿no? Por tanto, diríamos, entonces las circulares no son una fuente formal de derecho, más bien son como mecanismos de interpretación y demás, pero la realidad es que no hay normas de carácter jurídico, solamente nos explican dirigidos pues, obviamente a las personas que van destinadas, funcionarios, autoridades, ciudadanos, etcétera, ¿no? Nada más. Digo, para nuestro caso, nosotros sí las vamos a dejar dentro de las fuentes formales del derecho, aunque sea más una parte de interpretación, ¿sí? Bueno. Ok. Vamos a abrir esa, creo que otra vez acá. La parte de la jurisprudencia. Nosotros ya habíamos platicado de la jurisprudencia en general, o sea, ya la habíamos hablado en general. En el caso de la materia fiscal, sí tiene aplicación, por supuesto que va a tener aplicación, porque muchas de las reformas o muchos de los cambios que se van metiendo a todas las leyes fiscales van siendo a través de jurisprudencia. Desafortunadamente, muchas de las leyes no se pueden ver los errores hasta que lo aplicamos, como casi todo en la vida, ¿no? O sea, para mí puede ser algo muy bien ahorita, pero hasta que yo no lo aplico, yo no sé qué tan bien o qué tan mal está. Entonces, la jurisprudencia lo que hace precisamente es evidenciar esos errores, evidenciar esos malos usos, evidenciar todo eso que sirve para que se puedan reformar las leyes fiscales, ¿sí? Para eso nos sirve la parte de la jurisprudencia. Adelante. Pues no son auditorías porque al final de cuentas bueno, más bien el juzgador, el juez, tiene que juzgar de acuerdo a la norma, ¿sí? Vamos a pensar que tú tienes un problema. ¿De qué se te hace bueno? Generalmente en contribuciones tenemos problemas porque nos cobran de más o porque estamos inconformes con lo que pagamos, ¿sí? Entonces yo voy y me inconformo, ¿no? Voy a pelearme con la autoridad, me inconformo ante una autoridad, que en este caso va a ser el juez. Bueno, el juez al final de cuentas me dice, a ver, vamos a pensar que te dice, no, no tienes razón, tiene razón el SAT. Y tú sigues diciendo, no es cierto, o sea, no, yo tengo la razón, te vas a otra instancia arriba, ¿sí? Y esa instancia resulta que vuelve a estudiar y se da cuenta que verdaderamente que estaba abajo aplicó mal la ley, o que verdaderamente pues la ley está mal. Entonces él va a emitir una resolución a tu favor, ¿sí? Y en esa resolución va a decir todos los errores, ¿no? Todo lo que detectó en la ley, todo lo que detectó en la aplicación. Y eso le va a servir al legislador que aparentemente había creado la ley para decir, a ver, si ya 5 o si ya muchos jueces, en muchos casos, ya me dijeron que la ley está mal, ¿qué tengo que hacer? Cambiarla, ¿no? Eso es lo que hacen los legisladores. Porque digo, la realidad es que los legisladores no creen que hay que ser muy honestos, ¿no? Una vez que avientan la ley, ya no están muy, a ver, vamos a analizar, a ver qué tan bien funciona la ley. No, porque ya andan preocupados en sacar otra más. Entonces, ¿qué pasa? Pues los tribunales que sí son los encargados de estar con estas confrontaciones diarias, de estar aplicando la ley diaria, junto con aquellos que nos dedicamos a litigar, somos los que detectamos los errores. Se los ponemos para que ellos cambien sus leyes, ¿no? Así es lo que pasa con la jurisprudencia. Ya habíamos platicado que la jurisprudencia son las decisiones de los tribunales, ¿sí? Ya lo vimos. Entonces, esas decisiones hacen que se modifique de alguna manera la ley. Para que esto se pueda dar, obviamente las autoridades deben de tener presente o deben de generar que estas resoluciones se dan en casos análogos. ¿Qué son casos análogos? Pues casos prácticamente iguales, casos muy parecidos, ¿sí? Que nos quejamos de lo mismo y nos inconformamos de lo mismo, varias personas. Bueno, pues a esa razón se dan las jurisprudencias. Para esa fuente, digo, claramente hay que tener muy en conciencia. La jurisprudencia no nos va a cambiar la ley. No es porque un juez diga una cosa, la ley la cambiamos. No, pero sí sirve, digamos, como una base para que el legislador pues pueda poderse revisar su ley y pues modificar si así debe de ser. El estudio de las sentencias, en el caso en materia fiscal, más adelante lo vamos a ver porque todavía no tenemos las herramientas para poderlas revisar.
que expiden, pues muchas veces no nos explica como tal las reformas en las leyes tributarias. Porque el hecho de que sean autoridades no quiere decir que todo lo hagan bien. No, o sea, muchas de las veces lo hacen mal y no lo hacen por fastidiarnos. A veces pues, se les va, como a todos nosotros se nos ha ido en algún momento. Entonces, precisamente, pues la jurisprudencia es la que llega a obtener una gran relevancia porque precisamente nos va diciendo cómo va evolucionando pues nuestras leyes tributarias, ¿sí? Se ve mucho, ¿no? Si una autoridad resuelve, tiene que fundamentar, o sea, tiene que decir en qué está basando su resolución. Y obviamente esa base es la misma ley. ¿Y qué tengo que hacer yo? Obviamente yo puedo contravenir, pero no solamente es de no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo. No, yo también tengo que fundamentar. A ver, no estoy de acuerdo, o la autoridad se equivocó, o la ley está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y para eso nos pueden servir las jurisprudencias, ¿sí? Ya vimos la forma en cómo buscarlas y en cómo las podemos encontrar. Como tal, si lo vemos entonces dentro de ese orden de ideas, podríamos decir entonces que la jurisprudencia no es una fuente de derecho objetivo como tal. ¿Qué quiere decir? Porque de alguna manera desconoce hasta cierto punto la obligatoriedad que tiene la jurisprudencia dentro de los tribunales inferiores o dentro de los tribunales administrativos. Digo, si bien es cierto, no es una fuente del derecho, por supuesto que nos puede servir mucho como soporte, nos puede servir mucho como base, inclusive hasta nos puede dar más luz, nos orienta acerca de cierto tipo de reformas a cierto tipo de leyes, ¿sí? ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué no es obligatorio? Porque no es obligatorio que en una sentencia o no es obligatorio que en una demanda encuentren jurisprudencia, ¿eh? O sea, sí, eso les soy muy honesto, por eso no lo hace de manera obligatoria. ¿Por qué no? Yo les digo el por qué no. Por dos cosas. Una por desconocimiento y otra por flojera. Por eso no las enuncian ni litigantes ni autoridades. Cuando nosotros vemos una autoridad que sí, o sea, hay jurisprudencia tal y tal, pues, es una autoridad, es un juez, está preparado. Lo mismo con un litigante. Si nosotros vemos un litigante que nada más invoca ley, decimos, pues qué padre. Pero si vemos un litigante que invoca jurisprudencia, decimos, este cuate sí lee. Entonces, es parte de, pero no es obligatorio. O sea, no siempre lo vamos a encontrar en todos los asuntos. ¿Sí? Bueno. Pregunto hasta acá, ¿tienen alguna duda o pregunta con respecto a reglamento, circular o jurisprudencia, que es lo que vimos el día de hoy? Por allá es un Daniela, Jessica, Jesús, Mariana. No, profesora, ninguna. Perfecto, gracias, Jessica. Ay, quito esto. A ver. ¿Cómo cuántas semanas llevamos? ¿Como 2, 3? Esta es la tercera, ¿verdad? Denme un segundito. Esta es la tercera. Espérenme tantito. Enero, abril. Ok, porque su examen, su primera evaluación empieza el día 7 de febrero. Obviamente nosotros, como no tenemos, obviamente nos tendría 6, y obviamente 6 es festivo, tendríamos el examen el día 8. Obviamente el día 6 ya no nos vemos. Eso quiere decir que solamente tenemos la siguiente semana de clases y viene su examen. ¿Sí? Entonces igual si van teniendo dudas o preguntas, igual váyanse, digo, no he checado, pero sí vayan enfilándose mucho en la cuestión de tareas, ¿sale? La siguiente clase vamos a hacer un pase de lista, o sea, les voy a hacer un pase de lista, se van a anotar.
Y no por otra cosa, yo los tengo acá, pero para que los pueda ubicar visualmente. Y ya les voy a empezar a dar el porcentaje de participación, ¿sale? Digo, asistencia nosotros no contemplamos, nada más la cuestión de participación y más o menos vamos a ir checando la parte de las tareas, ¿sale? Porque ya en esa semana, pues ya prácticamente no hacemos nada. El mismo miércoles que ustedes hagan examen, ahí vamos a tener un problema, porque el miércoles yo saco mis calificaciones y más o menos jueves, viernes yo se las mando, pero yo se las mando a derecho. De todos los demás no me hicieron llegar ningún número en el cual se les pudiera contactar. Entonces, digo, creo que tenemos para cargarlas 2 días, 3 días. Si tenemos un poquito más, pues ya se las traigo el lunes y se las pongo, se las proyecto acá para que las vean. ¿Vale? Y a ustedes no, ustedes se los hago llegar de cuánto les tengo. Entonces. ¿Vale? Sí, sí, de hecho, ahorita yo creo que de una vez se las doy. Nos quedamos en doctrina, ya digo, la verdad es que les soy muy honesto, ya no falta tanto. Y el mismo miércoles me recuerdan, por favor, que les siga más o menos el inter de lo que va a venir. ¿Sale? Por favor. Entonces yo creo que el miércoles hacemos todo ese recuento o el lunes que tenemos más tiempo para que de una vez quedemos en forma. Déjenme ver. Ahí está semana 4. Ok, acá les voy a cambiar el número de semana, que sería semana 4. Y van a buscar, ese efecto, no es que está al revés. Van a buscar efectos de la tributación, ¿sí? Aquí tienen un material. No lo hagan, ¿eh? Clasificación de contribuciones no, porque nosotros lo vamos a empezar a ver. Entonces van a buscar efectos de la tributación. Acá tienen un material de apoyo, pero si a ustedes se les hace más fácil o quieren ver algún video, quieren leer algún otro archivo, lo que ustedes quieran, no se limiten a pueden abordar otro, no hay ningún problema. Va a ser una investigación a prosa. No hay digamos con un tamaño de 10 hojas de investigación, no, o sea, lo que ustedes consideren necesario y obviamente que lo comprenden, ¿sale? No hay un límite, yo les coloco las instrucciones o les coloco las indicaciones y les modifico la fecha. Obviamente su fecha quedaría, yo pensaba, fíjense, que para el 30, pero no, yo creo que quedaría para el primero, ¿sale? Para el primero se los modifico, el 30 no, porque el 30 la verdad es que no lo vamos a alcanzar a ver, entonces como para qué, les quito 2 días, ¿sale? Entonces, así vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Por allá por Zoom, acá ustedes. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si no tienen tiempo, si no tienen preguntas, pues bueno, ya los dejo salir y nos escuchamos el día lunes. Cuídense mucho por allá por Zoom. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ti, Jessy. Gracias, maestra. Buen día. Adiós, Daniela. Gracias, buen día. Hasta luego, Jesús, igual. Perfecto. Hasta luego, cuídense mucho. Eh,
En algún momento vamos a ver más si en esta materia lleguemos a ver los impuestos Sí, de hecho es el que viene contribuciones. y la fiscal. No, eso a nosotros no nos toca. No, a nosotros nada más nos toca ver clasificación de contribuciones y nos toca ver todo lo de crédito fiscal. Ajá, toda la parte de crédito fiscal. ¿Qué pasa cuando si no pagas? ¿Cómo te lo cobran? ¿Qué contiene? Sí, no, nosotros no vemos fiscal. Pero pues, hasta luego, cuídate mucho, Dana, adiós. Pero podemos ver igual si nos da tiempo, apurarnos y lo vemos un poquito si quieren al final. Sí, no te preocupes. No, a ti, hasta luego. Igualmente. Ah, Jessy, no, lo que pasa es que quería hablar contigo, pero bueno, me avisas qué día, bueno, de lunes a jueves de la siguiente semana, a ver qué día, más o menos vienes, y ya, para que platique contigo personalmente. No es nada malo, son solamente algunas preguntillas que tengo por ahí. Entonces, sí quería platicarlo. De hecho, dije, bueno, no sé. Digo, los demás no, porque pues, son como que más en otra situación, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues Brian ya ni viene, Edgar a veces sí, a veces no. Entonces están así como medio desfasados, Carla igual. Entonces digo, híjole. Entonces, no sé, ahora sí que sería entre contigo y con Dana, yo creo. Todos los